Moltes gràcies i benvinguts per estar aquí tots vosaltres un dia. Us agraïm que hagueu decidit canviar la vostra assistència del dia a dia professional i passar-lo aquí al col·legi, que és la casa de tots. Intentar aprendre un tema que no sempre, potser algú de nosaltres és la primera vegada que el sent o simplement d'oïdes i que no l'hem aplicat mai. Tenim el nostre ponent convidat, ve de Madrid, el doctor José Antonio Rueda, y per tant parlarem en castellà a partir d'ara. Por lo tanto, buenos días otra vez, bienvenidos a esta casa. Y vamos a hablar de un tema que está en el marco de la sección de tutores de la provincia de Tarragona. Somos una sección bastante activa, como sabéis, un colectivo en toda la provincia de unos 170, 180 tutores, va variando cada año. Y la idea es, nuestro principal objetivo es la formación, formación en el punto de vista docente. Entonces, este día de hoy está encuadrado en este programa que nos hemos organizado a lo largo del año. El año pasado, no sé si alguno de vosotros vinisteis, hicimos jornadas sobre la salud del tutor. Vino la Fundación Galatea, hicimos 2 jornadas y este año hemos organizado esta, el incidente crítico, y después del verano, en otoño, hablaremos sobre habilidades no técnicas, sobre la comunicación de situaciones, información difícil, comunicación difícil con los pacientes, con los familiares, con el resto de compañeros, etcétera. Y también tenéis colgados en la web del Colegio de Médicos, la sección de tutores, una serie de podcasts que hemos inaugurado este año. Y hemos empezado con el título ¿Qué hacemos los tutores? ¿Qué hacemos los tutores? Ahí hemos organizado 5 podcasts, hemos grabado ya 2, bueno, 2 están online, hemos grabado 4 y entonces os animo a que entréis en la web. Si no estáis inscritos en la sección, pues inscribiros, por favor, cuanto más seamos mejor. Tendréis información de primera mano, todo lo que hacemos aquí, y aparte de ser un canal de comunicación directo con todos nosotros, porque la sección en la web permite contactar con nosotros y hacernos todas las preguntas que queráis y también bajaros documentación. Bien, sin más, pasamos a lo que nos compete hoy en día. Hemos titulado Análisis de incidentes críticos en la formación MIR y la idea es de estructurarlos en 3 grandes bloques. Luego el ponente os lo pormenorizará de una manera más detallada. Un primer bloque más teórico, qué es el incidente crítico, para qué sirve, cómo lo podemos aplicar. Un segundo bloque ya será él, que es un gran experto en este tema, por eso está aquí. Nos ilustrará con 3 o 4 ejemplos que él ha vivido en su práctica diaria, en su hospital. Y finalmente hemos reservado un tiempo, un espacio para el debate, el coloquio, donde aquí pues, os animo a la participación de todos vosotros y que nos podáis presentar vuestros casos. Creo que hay 2 preparados, pero si son más, pues bienvenidos seas. También quiero dar la bienvenida a la gente que está online. Es una jornada mixta, presencial y online. Y también quería deciros que esta jornada está acreditada. Hemos conseguido créditos oficiales por SEAFORMEC, que es un organismo oficial estatal, con lo cual tenéis 3 créditos a vuestra disposición. Sin más, ahora pasaré la palabra a la presidenta de la sección de tutores, la doctora Sheila Ruiz, supongo que todos la conocéis, y después ya pasaremos la palabra al ponente, al José Antonio Rueda, que no lo he dicho, pero es cirujano colorectal, es tutor, trabaja en la Fundación Hospital Alcorcón en Madrid y es el actual secretario de la sección de formación de la Asociación Española de Cirujanos y por motivos personales del presidente está asumiendo estos meses las funciones de presidente de esta sección. Y sin más, yo me callo porque hoy no me toca hablar a mí, ya he hablado demasiado. Por lo tanto, paso la palabra a Sheila y cuando quiera, Sheila. Bueno, ya pocas cosas también por aclarar, dar la bienvenida y agradecerle al doctor Rueda que aceptase nuestra invitación para que podamos formarnos sobre este tema del incidente crítico, ¿no? Que a veces nos coge a todos un poco, no sé, de nervios, ¿no? Cuando nos comenta el residente algún caso más complicado y cómo lo abordamos, o podemos tener las dudas, ¿no? Al principio de cómo solucionarlo, y sobre todo es la forma de que el residente adquiera un autoaprendizaje útil, ¿no? y comentar el caso con él. Agradeceros también que hayáis venido a la formación. Llevamos 3 años nosotros en esta sección, y cuando pasamos una encuesta al principio, que le pasamos a todos los tutores, dentro de las inquietudes mayores que había era la formación, ¿no? Apostamos sobre todo por esto, como ha dicho antes el doctor Feliu, y ya hicimos 3 formaciones el año pasado y seguiremos apostando por esto. Si hay algún tema que también os
os cause más incertidumbre o queráis que sigamos haciendo formación de esto, pues nos podéis hacer la sugerencia a través del Colegio de Médicos. Y bueno, esperemos pasar buena mañana, que aprendamos y sea útil la formación, que para esto trabajamos, y luego también que haya dinamismo, ¿no? Podamos comentar casos clínicos entre todos. Pues venga, ya comenzamos. Pues venga, se me ha olvidado decir que los que estáis en la sala online, la comunicación es vía chat. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario o reflexión que queráis hacer, lo hacéis a través del chat, yo lo recogeré y a la hora de la última sección, a la hora del coloquio de debate, pues lo pondremos en común. Y nada más, paso la palabra al doctor Rueda, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias, doctora Ruiz, doctor Filiu, por la invitación. Es para mí un placer estar aquí en esta tierra y agradeceros que con el día tan bueno que hace, pues que hoy hayáis optado por dedicarlo a la formación y a la docencia, que eso siempre es positivo. Y cuando me propusieron el hablar de este tema, pues estuvimos buscando qué subtítulo darlo, porque el título era sencillo, era el análisis de incidentes críticos en el entorno formativo y cómo puede ser una herramienta muy útil no solo para los residentes, sino también para los tutores. Luego veremos el por qué y con qué facetas. El subtítulo que vimos pues, podía ser aprendiendo de los errores, pero bueno, ya sabes, la palabra error pues, puede tener esas connotaciones, entonces mejor pues, lo titulamos aprendiendo de la adversidad. El índice que queremos desarrollar en la jornada pues se esquematiza así. Os voy a hablar un poco del concepto de incidente crítico, un poco de la historia y de dónde viene este nombre, la aplicación que tiene luego más propio en la docencia médica, cómo se debe elaborar un informe y las partes que tiene un informe de incidente crítico cuando tenemos un suceso, lo relatamos conforme a una estructura y es la que yo os voy a poner aquí, que luego se puede adaptar y hacer personalizada en función del centro y las preferencias. Cómo se debe hacer la dinámica de un análisis, cómo nos debemos reunir luego en una sala pues con los residentes o con los implicados y desarrollarlo con unas determinadas fases. Tenemos unos ejercicios prácticos que yo os he traído de casos reales que he vivido yo en primera persona o con mis residentes. Hablamos también un poco de la psicología al finalizar de incidentes críticos. Siempre cuando hablamos de incidentes críticos hablamos luego de las emociones que se generan tanto en el equipo, el residente que lo ha vivido, el residente o el adjunto. Y me gustaría hablar de esto que se llama segundas víctimas en los incidentes críticos, es decir, cómo repercute emocionalmente al implicado. Y luego unas conclusiones. Los objetivos de la jornada, pues que entendamos todos, o por lo menos nos sensibilicemos con lo que son los incidentes críticos y su posterior análisis, aprender a elaborar un informe de incidente crítico y cómo se debe estructurar una sesión. Vamos a ver si funcionará la aplicación para hacer... A ver si me pillan aquí. Quería mostraros para ver si podemos hacer... A ver si podemos escanearlo para hacer una nube. Esta es la aplicación Mentimeter, que ya sabéis que podemos interaccionar y, bueno, en este caso, pues intentar... Aquí estamos. ¿Lo tenéis? Vale. Sí. Le ponemos otro. No. ¿Se ha captado? ¿Sí? Vamos a ver. Bien, lo estáis ahora ya pudiendo manejar, ¿verdad? Bueno, lo que pretendía era ver un poco en la sala el concepto que tenéis, de lo que partimos, de lo que es para vosotros, con una palabra o con dos, el fundamento o el objetivo del análisis de incidentes críticos. Damos así unos minutos.
Y veis cómo lo que predomina pues, es la palabra aprender. Efectivamente es una herramienta para poder, que le ayuda mucho al residente y al tutor como herramienta docente y manejo del conocimiento para mejorar, reflexionar sobre las vivencias, el resolver problemas. La reflexión sale ahí, que es muy importante. La calidad de la formación, la prevención, el rectificar, el que no vuelva a ocurrir. O sea, yo creo que todas estas ideas son las que vamos a ir repasando. Pues muy bien, ha funcionado esto. Bueno, pues volvemos a la presentación. Pero no solamente es identificar y corregir errores. Esto está muy bien, pero si nos quedamos ahí solamente, pues queda esto un poco triste. Se trata de que a los tutores nos sirva para a los residentes hacer que mejoren en lo que es el ejercicio, el desempeño, lo que llamamos la mejora continua del desempeño. Por supuesto, ya ha salido también ahí en la nube de ideas, la importancia que tiene la seguridad del paciente. Si detectamos pues, brechas en lo que son los procesos, pues podemos o corregir o hacer protocolos y todo ello en aras pues, de la seguridad y del paciente, que ahora ya sabéis que todo gira alrededor de ello. Y, por supuesto, pues, influir también en el desarrollo profesional del residente. Si le sirve mejorar en la comunicación a la hora de transmitir una noticia o hablar con los familiares, pues esto también influye muy positivamente en su desarrollo profesional. Vamos a empezar con un incidente crítico real. Imaginad, claro, muchos, yo como soy cirujano, pues muchos son desarrollados en el ámbito quirúrgico, pero entended que esto vale para cualquier especialidad. Y hablamos de medicina, pero el incidente crítico se aplica en empresa y en otros procesos. Por eso os decía que esto es un incidente en un quirófano, en una cirugía de tarde. Las cirugías de tarde, que allí en Madrid llamamos las peonadas o los pactos de gestión, en cada centro lo llaman actividad complementaria. Bueno, pues un quirófano de tarde donde tenemos que operar. Teníamos para operar a una paciente con una tiroidectomía total, luego la segunda paciente era una colecistectomía y el tercer varón una hernia inguinal. Quedaros con el esquema del orden de los pacientes, porque resulta que la segunda paciente, que era una colecistectomía, resulta que era conocida de alguien, lo típico del síndrome del recomendado. ¿Os suena? ¿Habéis vivido el síndrome del recomendado? El síndrome recomendado yo lo tengo bien registrado porque es una fuente inagotable de incidentes críticos. Y no es precisamente el recomendado cuando van las cosas mal, que no querías, vaya, se le ha infectado la herida justo a mi padre. Eso no es el síndrome recomendado, eso es la mala suerte. El síndrome recomendado es cuando a lo mejor por ser tu padre no ha pasado el anestesista a su debido tiempo, no le has, no sé, te has saltado los pasos que no harías con otro paciente. Bueno, pues esto es un caso también de síndrome recomendado. Como es conocida la segunda paciente de una enfermera, pues por hacerle el favor, pobrecita, que no esté angustiada, pues la vamos a operar, que la bajen la primera. Pero eso fue un acuerdo entre la enfermería, el celador, no sé si los residentes se enteraron, la cuestión, que bajó la primera a la segunda paciente. Entonces el anestesista, pues bueno, pues llega la pregunta, alergia, la pasa para el quirófano para ir ganando tiempo y la intuba. Pues muy bien, pero en la cabeza del equipo está, vamos a hacer una tiroidectomía. Entonces las enfermeras pues la extienden el cuello, la pintan el cuello para hacer la cervicotomía. Este es solamente un recuerdo. Y llegan los cirujanos, porque estamos en la tarde, pues ya llegan de comer y se empiezan a lavar y bueno, pues por la ventanita que hay en el quirófano, pues ven que ya está la paciente dormida, con el cuello extendido, pues mira qué fenomenal, ¿no? Pues esto promete y qué bien vamos. Y ahí me quedo, no os voy a hacer spoiler, ¿vale? Esto es el inicio de un incidente crítico, ¿no? Y yo creo que bastante crítico. Bueno, vamos a hablar un poco de la teoría, del origen de los incidentes críticos. O sea, la palabra incidente crítico viene como todo, igual que el checklist y tal, pues de la aviación. Este psicólogo, Flanagan, que cuando leáis sobre incidentes críticos siempre sale su nombre, pues era un psicólogo que lo contrataron las Fuerzas Aéreas estadounidenses
después de la Segunda Guerra Mundial, para ver un poco las causas de los accidentes y los problemas que había en el entorno de la aviación. Y él desarrolló una batería de test donde las decisiones que podían tomar los técnicos de vuelo, los pilotos y tal, pues podían tener unas consecuencias pues que condujeran a un error fatal, y eso es lo que él llamó incidente crítico. Y de ahí viene la palabra, de la aviación. Realmente lo de crítico, claro, parece que es que va a tener un desenlace fatal, que va a morir el paciente, una complicación severa, y muchas veces un incidente crítico es un problema de comunicación, un conflicto entre especialistas que no conlleva nada de salud en un paciente, pero bueno, lo llamamos así. Puede tener otro nombre, pero la palabra incidente crítico viene de acá. Esta definición, por ponerle, siguiendo con la teoría y ponerle un poco el nombre, que es un incidente crítico, esta definición me gusta, que es del Hospital de Cruces, que tienen ellos un modelo para relatar los incidentes para los residentes, y la cabecera es esta: es una situación que nos crea duda, sorpresa o perplejidad o que nos ha trastornado en nuestra práctica profesional. ¿Y por qué nos trastoca y por qué nos genera este disconfort? Por un lado, porque puede ser incoherente lo que estamos viviendo o que tenga un resultado negativo. Muchas veces también son situaciones inesperadas, y como inesperadas que son, pues a veces te obligan a tomar pues decisiones rápidas, improvisadas, innovadoras o instintivas. Cualquier evento que nos cause duda, desconcierto, que nos deja mal cuerpo, pues eso es un incidente crítico que los vivimos todos los días. Y por supuesto, pues que nos invitan a reflexionar sobre él, a analizarlo, extraer conclusiones, sobre todo para que no se repita, y aprender de ello. Pueden ser situaciones que hayamos vivido en primera persona o que hayamos presenciado, que hayamos sido espectadores de ello. El incidente crítico no es lo mismo para el paciente que para el médico que lo vive, que para la institución. Por eso he querido poner aquí que tiene como 4 vertientes. Para el trabajador, pues ¿qué puede suponer para el residente en este caso? Pues la preocupación, la repercusión en su salud emocional, porque la vivencia que ha tenido pues le deja un poco descolocado. Para el tutor, pues tiene el interés docente, que es por lo que estamos aquí. Para los pacientes, pues un incidente crítico pues puede repercutir en su salud, y eso puede ser origen de una reclamación. Y para la institución, ¿qué le preocupa a la institución? Bueno, pues le preocupa su prestigio, las demandas, la mejora de la calidad asistencial, por supuesto, la seguridad de los pacientes, que tanto hablamos. Y luego hablaremos un poco también de las segundas víctimas, que en muchas instituciones las segundas víctimas es la repercusión que ya hemos dicho, que tiene el trabajador que lo ha vivido o lo ha sufrido. Y muchas veces las instituciones, por lo menos en mi hospital, yo sí he visto hacer a veces por el departamento de calidad una sesión de segundas víctimas. Cuando ha habido una situación grave que ha llevado a la muerte de un paciente, llamar a la responsable de calidad con alguien del staff de la dirección del hospital y analizar cómo ha repercutido en el equipo y en la persona que lo ha vivido. Pero bueno, lo que nos trae aquí es el incidente crítico como herramienta formativa para los tutores y para los residentes. Por tanto, la justificación de la jornada, que es lo que nos ha reunido aquí hoy, pues es conocer esta técnica. Y hay este trabajo que se ha hecho por unos compañeros de primaria sobre el análisis de test críticos en el entorno de la atención primaria, que me gustaba la pregunta esta que hacían: ¿y por qué volver sobre lo acontecido? ¿Por qué tenemos que volver sobre algo que ha ocurrido, que podríamos ya cerrar capítulo? Bueno, pues porque nos invita a formarnos, sobre todo a los residentes, en bioética, el compartir esa experiencia para extraer conclusiones que nos puedan ayudar a que no se repita y tener formación sobre ello, detectar también necesidades de formación que muchas veces tenemos, y nos sirve como un instrumento también de evaluación. ¿Os sonará esto del modelo de queso suizo? ¿Lo habéis visto alguna vez? Porque alguna vez se lo puse a algún compañero o se lo hablé a algún residente y le sonó como a chino. Este es el autor que lo propugnó, que era Rison. Lo que viene a decir con las lonchas de queso es que dentro de un proceso todos tenemos unas brechas o debilidades. Cuando confluyen en el proceso todas estas brechas y todos los agujeritos del queso se enfrentan, pues puede ocurrir un evento adverso.
pues volviendo a la paciente del tiroides, pues se juntaron un montón de situaciones que conllevan a que se salten todos estos filtros, que sería cada lonchita de queso, y se produzca el error. Por tanto, son accidentes que están causados por esta coincidencia, convergencia de varios factores, que muchas veces pueden ser individuales, brechas, o también de la organización. Os sonará, o lo vais a ver muchas veces, lo del queso. Bueno, ya sabemos que ahora mismo todo ronda alrededor de la seguridad del paciente y de las competencias en la formación. Otros nombres que decíamos, porque ya hemos comentado que le llamamos efectos adversos por lo que proviene de la aviación con Flanagan, que así lo quiso llamar, pero en otros centros lo llaman auditoría de eventos relevantes o discusión facilitada de casos. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que muchas veces no conlleva un desenlace fatal, muchas veces no es la muerte o una complicación severa. Muchas veces pueden ser problemas de comunicación entre especialistas o con la familia o el médico con el paciente, o eventos inesperados que muchas veces no generan un desenlace fatal. Por tanto, el objetivo que tiene el análisis de incidentes críticos es, por un lado, la seguridad del paciente para prevenir errores, para que no vuelvan a cometerse, mejorar, por tanto, la calidad para detectar problemas de la estructura del centro, para que nosotros podamos generar luego protocolos. Y lo que nos interesa para los residentes, pues el desarrollo de competencias, tanto competencias clínicas como no clínicas, en el momento que facilitan o colaboran a que el residente pues desarrolle habilidades de comunicación, el aprender a resolver conflictos en situaciones de presión o de crisis, reflexionar también sobre los valores éticos, la responsabilidad profesional y una cosa muy importante que es el aprender a trabajar en equipo, el saber que dependemos pues, de otros estamentos y de otras especialidades y en el análisis de incidentes críticos muchas veces se ven errores de comunicación entre los diferentes estamentos. Por tanto, esto que llaman las defensas del sistema, volviendo a las lonchitas de queso, pues si nosotros logramos hacer hincapié en la formación, en la supervisión también de los residentes, el que haga una comunicación eficaz, pues podemos hacer protocolos que redunden en la mejora de la calidad de los pacientes y en la formación de nuestros residentes. Vamos a volver aquí a ver si podemos captar ahora esto. No sé si sirve el mismo QR o hay que volverlo a captar. ¿Vale el mismo? Hay que volverlo a captar. Bueno, pues lo ponemos. A ver si fuera el mismo. Pensé que quedaría fijo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, solamente preguntaros. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Bueno, solamente era saber si habéis podido realizar o como residentes o como tutores, o si no sois ni lo uno ni lo otro, pero habéis vivido o habéis tenido oportunidad de realizar incidentes críticos, o los habéis hecho alguna vez, o si los hacéis regularmente. ¿Vale? Esto es para que os hagáis un poco idea en la audiencia pues lo que hay. Vemos que casi la mitad pues que no han tenido oportunidad por los motivos que sea, porque no tengan esa rutina o porque no estén sensibilizados con el tema en su unidad, pues que no han tenido oportunidad de hacerlo. Algunos lo han hecho ocasionalmente y luego hay un 10% pues que con frecuencia relativa pues que los desarrolláis, ¿no? Pues muy bien. Tengo aquí las carpetitas. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya, nos vamos a centrar en el incidente crítico como herramienta formativa. Hasta ahora hemos visto un poco lo que es la historia, ¿no? Voy a ponerme el puntero. Así, por si tengo que indicaros algo. Solamente hablaros de dos teóricos de la formación, porque si alguna vez leéis sobre
el interés formativo de los incidentes críticos, van a salir estos dos autores. Este es un sociólogo, Mezirov, estadounidense, que dijo algo muy sencillo. Él elaboró la teoría que se llama del aprendizaje transformativo. Y el aprendizaje transformativo es algo tan sencillo como cada vez que tenemos una vivencia que muchas veces nos desconcierta, pues lo que tenemos que hacer es interiorizarla, volver sobre nuestras creencias, hacer un ciclo que conlleve pues lo que pone aquí al final: cambios en la compresión de uno mismo, revisión de un poco de las creencias y las vivencias que ya hemos tenido, y modificar pues lo que hacíamos antes, pues rectificarlo. Es decir, todo parte, igual que en los incidentes críticos, de un dilema que llama el desorientador, algo que te deja confundido, que te deja desconcertado, y sobre ello pues te obliga a reflexionar. Por eso se llama teoría del aprendizaje transformativo, que es lo que hacemos todos los días, todos. Y ahí es donde se encuadra el análisis de incidentes críticos. Otro teórico de la formación pues sería Donald Sol, también americano, donde lo que dice es que el conocimiento está en la acción, es el aprendizaje observacional, que es lo que hacemos también. Son cosas muy básicas, pero que alguien las tiene que poner por escrito, que se aprende haciendo las cosas. Y sobre todo, cuanto más sorpresa nos causen, lo que vivimos en los incidentes, pues mejor, porque esto hace que revises tus esquemas previos, que hagas un ejercicio de reflexión sobre ello, y es más, que el compartir esta experiencia pues mejora el rendimiento de tu conocimiento. Pero claro, todo esto, que es teoría, no nos lo enseñan cuando somos tutores. Os voy a poner esto para los que seáis tutores, si os suena. Cuando nosotros nos proponen o nos postulamos nosotros, o nos propone el jefe, o nuestros compañeros o los residentes, ¿tú vas a ser tutor? Pues bueno, pues de entrada bajamos ahí como flamantes tutores a la comisión de docencia y nos dicen que tenemos que elaborar, todo esto los que sois tutores os sonará. Bueno, pues tienes que traernos un currículum, tienes que elaborar un proyecto docente, realiza los itinerarios formativos, el plan individual de cada residente, haz una guía de acogida, que está bien hacerla, nosotros la tenemos para los residentes rotantes, para que sepan un poco la estructura del servicio y tal, un protocolo de supervisión, porque los residentes tienen que estar supervisados según su año, que a su vez luego lo tiene que aprobar la comisión de docencia y el ministerio. Elabora un plan de rotaciones, porque los residentes tienen que rotar, y para ello tienes que contactar con los tutores, redactar los objetivos. Por supuesto, hay que estimularles para que investiguen, que hagan sus comunicaciones, que tutelen y que también hagan docencia sobre los alumnos que vienen a la unidad. Hay que hacer unas sesiones, las sesiones clínicas, la revisión de casos, las bibliográficas, el análisis de incidentes críticos, que también es algo que te recomiendan las comisiones de docencia que realices. Por supuesto, hay que evaluar a los residentes, hay que hacer las 4 entrevistas obligatorias estructuradas que cumplimenten el libro del residente, o bien el que tenemos de la asociación, que se va a retomar en el caso de cirugía, o el formato que tengan en el hospital. Como veis, son un montón de tareas las que tenemos cuando nos nombran residente, con lo cual dices, ¿quién me ha mandado meterme aquí? ¿Y qué tiempo tengo yo para esto? Bueno, pues tenemos 7 horas al mes, por lo menos, en nuestro hospital. Eso es lo que nos dedica la comisión de docencia. No sé si en vuestros centros os dan libertad de horas para desarrollarlo. Porque, claro, las funciones están bien establecidas y esto es una losa que nos cae, que según dice el Real Decreto que tanto nombramos, que el tutor es el primer responsable, aunque el primer responsable también es el residente, pero bueno, el tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del residente. Y no acaba ahí. Tenemos que hacer las hojas de evaluación, de las rotaciones, la evaluación anual, el informe del tutor, reunirnos frecuentemente, a veces con la comisión de docencia, y hacer algún curso como este que estáis haciendo, ¿no? Tenemos que asistir a jornadas para mantener nuestra formación como tutores. Bueno, pues todas estas cosas que nadie nos las explica, intentamos recogerlas en un manual que el doctor Feliu colaboramos en él con el doctor Xavi Serra. Está dirigido sobre todo a los residentes, a los tutores en cirugía, pero bueno, puede ser válido para cualquier tutor que se quiera enfrentar con las tareas. Y dedicamos un pequeño capítulo a hablar precisamente de esto, del análisis de incidentes críticos. Este manual está
colgado ahí en la página de la Asociación de Cirujanos. ¿Y dónde encuadramos dentro de las tareas del tutor el análisis de incidentes críticos? Pues en las tareas, dentro de todas esas 3 bloques que tenemos, pues mirar, en las funciones que tenemos como formación, de hacer los planes de formación, las sesiones, pues aquí, el análisis de incidentes críticos es una herramienta formativa y también como de evaluación. Nosotros podemos evaluar a los residentes con las entrevistas estructuradas que hacemos, las tutorías que llamamos también, las 4 obligatorias que tenemos al año, a través del libro del residente, de los protocolos de supervisión, la evaluación anual que les hacemos y también como herramienta de evaluación el análisis de incidentes críticos. ¿Y qué aporta, por tanto, al residente? Pues ya lo hemos dicho, aprender de los errores, reflexionar sobre lo que ha ocurrido, el reforzar algunos valores profesionales y las competencias. Y a nosotros como tutores, ¿qué nos aporta? Pues aparte de detectar las necesidades de formación, pues tenemos otras cosas que me gustaría que me dijerais, a ver qué os pensáis vosotros, qué competencias podemos desarrollar con los residentes al analizar incidentes críticos. Vale, perdonad que salga aquí un momento de la presentación. Esta es. No sé si hay que captar otra vez. ¿Os sale en la pantalla? Bueno, pues las competencias, ya lo estáis viendo aquí, las que van entrando. Las podemos ir leyendo. Habilidades en la comunicación, autocrítica y reflexión. ¿Veis? Sale mucho lo de autocrítica y reflexión. El análisis crítico, la empatía, que es también una faceta muy importante a la hora de comunicar o de vivir un incidente crítico. ¿Veis? Sale repetidamente la crítica reflexiva, ¿no? El análisis, la autocrítica, aprender a aceptar crítica, la generación de cristal. Luego hablaremos también de cómo, de si son iguales los residentes de ahora, las generaciones han cambiado, que yo creo que sí, las inquietudes mías cuando fui residente no son las de los míos ahora, y cada generación tiene sus inquietudes, ¿no? El refuerzo positivo. Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que más sale, como veis, es la reflexión, ¿no? El extraer las conclusiones de la reflexión del incidente. Las repaso así un poco, las habéis visto, ¿verdad? Bueno, pues aparte de todas estas que hemos dicho, la seguridad, la autocrítica y la reflexión, pues alguna más que vamos a intentar extraer de aquí y luego ya pasamos a algún caso práctico. Uy, esta no era, perdonadme. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Esto es. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir viendo qué utilidad tiene para los tutores, uno por uno, el análisis de incidentes críticos. Aunque hemos hablado mucho ahí de lo que aporta a los residentes, de la autorreflexión, una de las cosas importantes y alrededor de lo que gira ahora mismo todo el aprendizaje y la asistencia médica es la seguridad del paciente, la cultura de seguridad del paciente, donde esto lo hemos aprendido mucho de los anestesistas, que son los que, si cabe, por lo menos en mi hospital, más han desarrollado ¿se ha movido esto? Ahora. Los que más han desarrollado el análisis precisamente de eventos adversos, de análisis de incidentes críticos por la repercusión que tiene en su día a día. ¿En qué momento, por qué nos sirve el fomento de la cultura de seguridad? Volvemos otra vez al diagrama de los quesos. Por eso precisamente, porque aprendemos de los errores y esto nos puede ayudar a prevenir eventos futuros. En el momento que aprendemos de los errores podemos hacer un análisis constructivo de él. Esto llevado a transmitirlo en una sesión, el comentarlo con los compañeros, eso es seguridad y transparencia sobre el efecto adverso.
Nos sirve para identificar el por qué ha ocurrido, el llegar a lo que se llama la causa raíz y, por supuesto, pues implementar las medidas para que no vuelva a ocurrir, en forma de protocolos o revisión de ciertos aspectos del proceso que pueda tener brechas. Punto 2. ¿En qué otro aspecto puede ayudarnos con los residentes? En el desarrollo de la toma de decisiones clínicas, es decir, en situaciones de crisis, de trabajo bajo presión, pues les puede servir a la hora de exponer en una sesión lo que ha sido el evento adverso que han sufrido, pues reflexionar sobre estas situaciones, el cómo pueden afrontarlas si se les vuelve a presentar, o que en la sesión, si hay adjuntos con más experiencia, otros que hayan vivido situaciones similares, pues puedan aportar sus ideas y las alternativas que pueda haber para el caso. Y al fin y al cabo, pues el pensamiento crítico, lo que ya salía ahí también en las ideas que habíais aportado sobre el evento adverso. Por supuesto, las habilidades para manejar las situaciones de crisis y algo muy importante que es el fomento del trabajo en equipo. Porque ya lo hemos dicho, que muchas veces los eventos adversos o los incidentes que vivimos son errores de comunicación y de interacción con otros colectivos dentro del ámbito sanitario. Otro punto importante que sirve para desarrollar con los residentes, el desarrollo de las competencias profesionales. Por supuesto, la organización del trabajo, la resolución de problemas, el gestionar el tiempo y el promover, ya lo habéis puesto también una idea muy importante, la autocrítica constructiva, reflexionar sobre el evento y el cómo lo has vivido. Esta es una frase de un entrenador de baloncesto que me pareció muy ocurrente, que los errores son útiles si haces 4 cosas con ellos. Reconocerlo, admitirlo, aprender de él y luego olvidarlo. Pero olvidarlo en el sentido de que no te corroa por dentro, pero tenerlo ahí como una cosa de aprendizaje. Y ya por último, la mejora del conocimiento clínico. Por supuesto que los incidentes críticos no es una sesión clínica ni de complicaciones, pero bueno, sirve. Por ejemplo, el otro día tuvimos ahí un problema con una paciente que estaba mal posicionada porque el residente que había bajado a poner en marcha el quirófano pues no conocía la posición del paciente para ese procedimiento, ¿no? Bueno, pues esto pues, suscitó ahí una serie de conflictos con los adjuntos. Bueno, lo analizamos y bueno, pues lo de estar al día es que muchas veces te encuentras esas brechas de que a lo mejor el residente ya tendría que conocer esa, y nadie se lo ha explicado, esa situación, ¿no? Entonces, esas brechas que a veces tenemos de transmitir o de los protocolos, pues es algo también muy importante. Aunque no están encaminados los incidentes para analizar complicaciones, para eso están las sesiones de mortalidad, pero también les sirve al tutor para actualizar protocolos o ver, oye, es que esto a lo mejor ya lo tenía que saber el residente. Tenemos que sentarnos y elaborar pues, determinado protocolo. Por supuesto, el fortalecimiento de la responsabilidad profesional, el asumir las responsabilidades y el tener confianza luego en uno mismo, el saber gestionar emocionalmente pues, los errores que podamos cometer. Por tanto, ya como finalización de todas las competencias, las tengo aquí enumeradas, aunque habéis visto ahí en las ideas que habéis aportado, la reflexión y para que no vuelva a ocurrir, pero ya hemos visto también cómo podemos ayudar al residente a mejorar la comunicación, el manejo de la información, el fomentar el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y, sobre todo, la importancia que tiene para la gestión de recursos y la enseñanza de la ética y la bioética. Esta frase la había leído en otro sitio y me parecía muy ocurrente, que la vida es 10% de lo que te sucede y 90% de cómo respondes a ello. Y como no sabía quién le había dicho, lo busqué y resulta que es un pastor americano. No es un pastor de ovejas, es un pastor de almas, que se llama Charles Swindoll. Y creo que con esto he acabado los fundamentos teóricos de los incidentes críticos, para que tengáis un poco idea de la base en lo que se sustenta, ¿no? Los conocimientos teóricos y lo que puede aportar para el residente y para los tutores. Bueno, pues con esto podemos seguir con el caso práctico, que querréis saber qué pasó con el tiroides este famoso, ¿no?
Si queréis que haga una parada por comentar algo que quiera comentar la audiencia o antes de pasar a un caso. Porque ahora lo siguiente que os voy a hablar es ya centrándonos en cómo elaborar un informe de un incidente crítico, ya casos prácticos que podamos tener, pero sobre todo la cuestión ya práctica, ¿no? Hola, buenos días. Felicidades por la exposición. Quería hacer un comentario porque es que me ha sorprendido mucho la ampliación de la definición de incidente crítico a cualquier hecho que nos sorprende y nos genera malestar. Porque normalmente lo asociamos cuando hay una repercusión negativa para el paciente. Exacto. Claro, pues si nos quedamos... perdón, ¿se me oye? Sí, pero para que te oigan los que están en casa. Perdón. Buenos días a todos. Sintetizo. Que me ha sorprendido mucho la definición de incidente crítico en el sentido de que puede ser cualquier problema que nos genera malestar y disconfort, porque normalmente lo asociamos a cuando hay una repercusión negativa para un paciente. Exacto. Es que si nos quedamos con esta acepción más amplia, igual los incidentes críticos los podemos multiplicar por 10 o por 15. Muchísimos. Mira, esto es lo que os ponía aquí. El concepto. Ahí. Y así es, porque muchas veces yo la primera vez que oí hablar de incidentes críticos, claro, la palabra crítico tiene unas connotaciones, dice, esto es que se ha muerto alguien, pero no necesariamente. Es que como esto viene, volvemos otra vez a Flanagan y los aviones de la Segunda Guerra Mundial, claro, viene de ese nombre que se le puso, técnica de incidentes críticos. Entonces, nos parece que crítico tiene que ser algo grave con repercusión clínica en el paciente. Y no siempre es así. A veces es un error de comunicación. No hace mucho vivimos un caso de un paciente que se suspendió la cirugía sencillamente porque en las observaciones, yo os hablo de los eventos quirúrgicos, pero bueno, son aplicables para cualquier otra especialidad. Cuando vamos a operar un paciente, pues o bien el cirujano o el anestesista ponen en observaciones suspender Sintron o suspender clopidogrel la semana previa y eso admisión, cuando llama al paciente, fulano le operan dentro de unos días de la hernia y ellos leen el administrativo. Recuerde que tiene que suspender el clopidogrel, vale, muy bien, 5 días o 6, vale, perfecto. El paciente vino y cuando le hicimos el checklist, pues la enfermera le preguntó, ¿ha suspendido usted el clopidogrel? Y dijo, pues no, porque yo eso no lo tomo. Yo esa medicina me llamaron, ¿pero le llamaron a ustedes? Sí, me llamaron, pero yo esa medicina no la tomo. Yo lo que tomo es una cosa que se llama Plavis, y me lo tomo esta mañana además, pero el clopidogrel no. ¿Qué ocurre? Se suspende el quirófano, queda ese quirófano sin cubrir, cabreo del paciente, cabreo de la familia que han pedido el día. Y es un efecto, es crítico, se ha muerto el paciente, ¿le ha pasado algo? No, pero eso es un evento de analizar, ¿no? De analizar por la repercusión que ha tenido para el sistema, para el paciente, para el equipo y plantearte, decir, hombre, es que a lo mejor no le tienes que decir al paciente el nombre, el principio activo, suspenda usted, sino tienes que decirle las medicinas que toma y si él lo conoce como Plavis, pues tendrás que decir Plavis y no escribirle el principio activo para que el administrativo se lo lea. Te da pie a otras cosas y eso es un incidente crítico en el sentido que ha generado un problema, una brecha en el proceso de la hernia del paciente. Ha dejado un quirófano vacío, un trastorno para él, para la familia, el cirujano enfadado, el anestesista más, el residente a lo mejor que yo qué sé, que lo programó, pues también le toca dar la cara y hablar, pues le tenemos que suspender. Pero, joder, pues ya me podían haber dicho de otra manera. Bueno, pues esto no sé si te viene a ilustrar lo que comentas, de que muchas veces son situaciones que no conllevan nada grave, ¿vale? No se ha muerto el paciente, no tiene una complicación, pero ha ocasionado un trastorno en el sistema y en el equipo, ¿no? Pero sí, lo ampliamos, o sea, si no nos quedamos solamente con las complicaciones y las situaciones graves que conlleven muerte y reacciones alérgicas y tal, pues extraemos un montón de incidentes que tenemos en el día a día, de errores de comunicación también entre servicios o de transmisión entre paciente y familias.
¿Alguna pregunta más que se os ocurra por ahí? Bueno, pues si queréis hablo del informe como tal. Sí, el caso. Bueno, ya hemos dicho que lo que queremos cuando analizamos los incidentes es extraer enseñanzas, aportar soluciones grupales entre todos, con el objetivo, primero, la seguridad del paciente y luego entrenar habilidades con el residente, en este caso habilidades de comunicación y de ética. Os puedo poner esta pregunta, que aunque es sencilla, esta es lo que se lo ponía ya a los residentes y se me ha colado aquí, pero os la subo por seguir un poco la secuencia. Vale, ¿esta ya la habéis respondido, veo? Vale. ¿Qué no define? O sea, la pregunta es, de estas 4 opciones, la que no sería un incidente crítico. Exactamente, pues una complicación quirúrgica, pues vale, puede ser un efecto adverso y habría que analizar, pues si tenemos que corregir la pauta de profilaxis antibiótica o yo qué sé, pero si se han hecho las cosas bien, pues una complicación como tal, pues no es un incidente crítico. En cambio, solamente un suceso que nos cause inquietud, que hayamos presenciado, aunque no haya pasado nada, pues luego os cuento algún otro, o un evento inesperado, por supuesto que lo es, o un error en la asistencia, como esto que hemos dicho, ¿no? Del paciente que no había suspendido el antiagregante. Muy bien. Seguimos por aquí. Como tengo que ir jugando aquí con la presentación. Perdón. ¿Por qué no me lo abre? Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, el informe es relatar por escrito lo que ha ocurrido, así de sencillo, pero hay que hacerlo conforme a una estructura y que debe ser, por supuesto, un relato anónimo. Esto no se trata de culpabilizar a nadie, se trata de hacer un relato lo más objetivo posible de la situación. Y no se trata de autoflagelarnos, el reunirnos ahí para ver lo que ha pasado, no es para darnos ahí latigazos y sufrir. Por supuesto que no es para criticar a nadie, tampoco para justificarse si ha ocurrido la cosa, ha ocurrido. Y lo que decíamos antes, que esto no es para manejo clínico de situaciones, para eso ya están otras sesiones, para hablar de complicaciones y de si hay que cambiar o un protocolo o tal. Ese es otro contexto. Al fin y al cabo, lo que queremos es analizar objetivamente un hecho. Os digo lo de criticar, porque hablaba con unos compañeros, por ejemplo, del Marañón, que ellos no lo hacen en el servicio de cirugía, han hecho alguno ocasionalmente, pero la cirujana con la que hablaba me decía es que se me quitaban las ganas de exponerlo, porque al final era para darnos caña entre todos y criticar qué mal se había hecho determinado suceso en lugar de ser objetivos, anónimos y extraer un poco la enseñanza. Entonces, por eso lo pongo aquí, que no se trata de criticar ni de justificarse ni de autoflagelarnos. Tiene que ser una cosa objetiva. Ya estamos hartos de autores americanos, todos estos que os he puesto antes, así que tenemos uno aquí nacional que dice que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en lugar de aprovecharlo como un aviso de nuestra ligereza o ignorancia. Bueno, pues vale, que hay que aprender de los errores al fin y al cabo. Mirar la estructura del análisis de incidente crítico. Por un lado, ya hemos dicho, describir el incidente. Un relato cortito y anónimo, o sea, anónimo sin nombres y apellidos. Describir las emociones que nos han suscitado, ¿no? al que lo ha vivido en primera persona o el que ha sido espectador de ello también. Por ejemplo, tú puedes, volviendo al caso del paciente que no había suspendido la medicación y no se pudo operar, puede que hayas estado tú implicado ahí o seas espectador solamente y digas esto lo voy a desarrollar y lo voy a hablar, aunque no ni me va ni me viene, pero lo voy a hablar en mi servicio para que no ocurra. Después las actuaciones, describir las actuaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué ha pasado al final con el paciente? ¿Se operó, no se operó, se murió, se fue de alta, tuvo una complicación? Los resultados de la actuación, que es superponible. Luego los dilemas que te han planteado.
En el caso, volviendo a este que os ponía de ejemplo, pues, hombre, pues el dilema que me suscita es que a lo mejor no hay que poner el principio activo y hablarle en terminología médica al paciente o al familiar. O si es un paciente anciano, intentar que la transmisión de la información se entere bien, o si no, que se ponga al teléfono un hijo, no sé. Y las enseñanzas del incidente, pues el aprender a corregir y el crear a lo mejor un protocolo o cambiar la sistemática que tengas con un proceso. Dentro de la descripción del incidente ya hemos dicho que los hay que tienen repercusión clínica y los hay también que no tienen repercusión clínica, que puede ser, ya hemos dicho, un problema administrativo, como en este caso, o de información o de comunicación, y hay que describir también el ámbito donde se ha producido. En nuestro caso tenemos 4 ámbitos. Siempre cuando decimos a los residentes que describan un incidente, que nos digan si ha sido en el ámbito de la planta, del quirófano, de la hospitalización o de la consulta o de urgencias. Y ya hemos dicho que tiene que ser un relato objetivo, describir el contexto en el que se ha producido y las personas implicadas, pero con el anonimato, aquí no valen nombres, y la secuencia temporal que ha ocurrido. Un ejercicio de redacción, pero con una sistemática. Volvemos al caso que teníamos con el que empezamos, del quirófano de tarde, donde se decide bajar el segundo paciente. La alteración en el orden de quirófano, que sepáis que es un punto en el checklist cuando llevamos un paciente al quirófano. Ahora creo que ya no está porque se revisó, pero al principio era un punto. Cuando hacemos el checklist del paciente, de las alergias y cumpleaños y tal, se mantiene el orden del quirófano, porque muchos errores a veces son por eso, porque me bajen el segundo, que el primero no se ha duchado todavía. Bueno. Estábamos aquí, ¿no? Se estamos lavando ya. Bueno, pues mirad, esta es para que lo leáis y si no os lo relato yo así en alto por si no se ve en la pantalla. Este es el informe de este incidente crítico relatado en primera persona por el residente que lo vivió. Como residente de tercer año me adelanté para el inicio del quirófano, aunque no había llegado los adjuntos. El personal de enfermería ya estaba preparando el quirófano para el primer caso, una tiroidectomía. Cuando llegué vi que la paciente ya estaba dentro del quirófano y a punto de anestesiarse. Pues el anestesista decidió ir pasando a la paciente para iniciar la anestesia antes de que llegara algún representante de cirugía con la excusa de ganar algún tiempo, por lo que no pude hablar con la paciente. Y no le di mayor importancia porque asumí que ya lo habría hecho el anestesista. Cuando nos estamos lavando, ya llegan los adjuntos, se lava el residente, se le enciende la luz al residente y cree haber oído en la planta que, por hacerle un favor a la primera paciente, que era, o sea, a la segunda, que era la vesícula, pues que le iban a bajar antes. Y así se lo dijo mientras estaban lavando a los adjuntos. Claro, de repente pues, se encendieron las alarmas. Este cambio no se había transmitido al equipo quirúrgico desde la planta, de forma que tanto el instrumental como el anestesista venían con la idea del primer caso, que era la tiroidectomía. Por eso se estaba preparando ya a la paciente para una cirugía y una anestesia que no era la que correspondía. Por suerte se paró a tiempo, ya os digo, se comprobó el error, se miró la pulsera de la paciente, se abrió la historia y ahí veis el queso gruyère. Dice, ¿cómo se le puede haber pasado al anestesista, a las enfermeras, a los cirujanos que le van a operar? ¿Entendéis el queso gruyère? Todas las brechas se han puesto en cadena. Se comprobó el error y por fin, pues bueno, se pudo ya una paciente dormida, se trajo ya a la torre, se le quitó la vesícula y al día siguiente se vería a la pobre con el cuello pintado y no sé qué le contarían, pues sería para la vía central, ¿no? Y bueno, pues ahí se inició una discusión y de reproches entre el equipo, de quién tiene la culpa. Las enfermeras de planta que lo han bajado cambiando el orden sin decírnoslo, el anestesista que no ha comprobado, las enfermeras de quirófano. Bueno, pues al final, ¿quién tenía la culpa? El residente. Por tanto, ahora viene la descripción de las emociones positivas y negativas, como decimos, propias si las has vivido en primera persona, o las observadas si has estado de espectador del incidente. Estas son las emociones del residente. Me sentí responsable por no haber impedido a tiempo que se pasara a la paciente al quirófano sin haber hablado con ella. Pero claro, llegó tarde y ya lo había pasado el anestesista. Por otro lado,
estaba enfadado, me sentía enfadado con el resto del equipo por no haber advertido el cambio de orden a tiempo y no haber esperado a que llegara ningún miembro de cirugía. Pero eso ocurre muchas veces, que por ir ganando tiempo, por el bien de todos, pues venga, que vaya pasando, que ya vendrán los cirujanos. A mí particularmente no me gusta llegar con el paciente ya dormido y no te digo nada si no le conozco, que a veces ocurre eso también. También me sentía mal, dice el residente, porque no se atrevió a reprocharlo en alto. Claro, ¿cómo le va a dar lecciones a los adjuntos, ¿no? Y al anestesista? Y eso también le causó inquietud. También me sentía mal por el paciente, al no haber podido hablar tranquilamente antes de la intervención. El breve encuentro que tenemos siempre en la espera de camas, antes de pasarle, pues saludarle, preguntarle no solo a las alergias y a las ayunas, sino ¿y sabe qué le vamos a hacer? Pues sí, me van a operar de la vesícula. Ah, muy bien, pues esta pequeña comprobación, pues también esto al residente le hacía sentir mal, llegar al quirófano y ver ya a la paciente dormida. Y una cosa también, dentro de la descripción de las emociones, pues le sorprendió que al resto del equipo, tanto enfermería, anestesista y los adjuntos, pues ya curtidos en mil cosas, pues que no pareció afectarles tanto, se quedó un poco más en la anécdota, tanto como a este residente. La actuación profesional, ese sería el tercer paso dentro de lo que es el informe de incidente crítico. Aquí hay que detallar cómo se afrontó esta situación por parte de todos los profesionales implicados y bueno, pues las actuaciones que tuvieran, sean positivas o negativas. Volvemos al informe del residente. ¿Qué ocurrió? Pues hubo cruce de reproches, se generó discusión entre el personal de enfermería y anestesia, el anestesista se disculpó. Y por parte de cirugía, pues las miradas confluyeron en mí al no haberles advertido del cambio del orden a tiempo. Se comprobó de nuevo la identidad de la paciente, se confirmó el procedimiento, el cambio de orden no advertido y la cirugía transcurrió sin más incidencias. Pero si no se le enciende la luz al resi que lo oyó la conversación en la planta, esta paciente recomendada de la vesícula, familiar de una enfermera del hospital, sale sin el tiroides. O con un corte aquí. ¿Veis? Suena gracioso porque no pasó nada, pero cómo está lleno de brechas el sistema, todos los días tenemos. Cuarto punto, resultados de la actuación y los problemas suscitados. Descripción, pues qué ocurrió con la paciente, cómo reaccionó el personal. Por eso digo que es superponible al otro punto. Este es el relato del residente. Por suerte, no hubo un desenlace fatal, que hubiera sido una tiroidectomía en una paciente que venía de la vesícula. La relación del equipo durante la jornada se vio afectada y quedó en evidencia el fallo en la realización del checklist y que absolutamente todo el mundo había hecho mal su papel. Desde la planta, por no advertirlo, el celador que lo baja y no lo cuenta, la enfermera que lo recibe, el anestesista que lo pasa, los cirujanos que no comprueban. El queso Gruyère, 8 agujeros enfrentados. Y de esas os puedo contar lo que queráis. Los dilemas del caso, quinto punto dentro del informe. Los dilemas suscitados a partir del hecho, preguntándonos, pues se podría haber hecho de otra manera. ¿Qué otras soluciones podían haber ocurrido? Pues en pues los errores del checklist. El anestesista debería haber esperado a que algún miembro de cirugía estuviera y haber realizado correctamente el listado de verificación. Desde la planta se debería haber advertido el cambio de orden al quirófano. Entonces, ¿qué es lo que ve el residente que lo vivió y lo relata? Pues mala comunicación entre el equipo y quedó en evidencia que cuando haya cambios en la programación haya de transmitirse a todo el personal a través de un encuentro previo de todos los participantes con el paciente. ¿Qué errores vemos en este caso en concreto? Pues un cambio de orden no comunicado. ¿Qué nos identifica al paciente antes de entrar al quirófano? No preguntarle lo típico, y que por eso me gusta ver a los pacientes antes de pasarlos al quirófano, y más si no lo conozco, ¿sabe qué le vamos a hacer? El no marcar, sabéis que ahora dentro de lo que es la cirugía segura de la OMS es el marcaje del lugar para evitar los daños, los errores de lateralidad, de que viene a amputarse de una pierna, le cortan la otra, viene a operarme de una hernia y me operan del otro lado. El marcaje. Y que el cirujano no esté presente. Yo creo que esto además se lo transmito mucho a los residentes. Hay que intentar no llegar nunca al quirófano con el paciente dormido. Porque muchas veces, digo las hernias, porque lo que más operamos, muchas veces no son evidentes cuando está el paciente ya relajado y dormido. Y queda eso de decir, ábreme la historia, dime de qué lado era. No.
Enseñanzas del caso, las lecciones aprendidas y las necesidades de aprendizaje y las medidas implantadas. Volvemos a la enseñanza del caso del residente. Para mi formación, pues, ¿qué extrajo él? Pues debo mejorar la comunicación con el resto del personal. Eso de que no se atrevió a decir sus impresiones, se quedó callado y se lo llevó para casa. He confirmado que la presión asistencial y las prisas no deberían influir en la calidad de la atención. Cuando detecte que algo no está correcto, debo expresarlo y hacérselo saber a los implicados. Y luego, pues lo que es necesario de cualquier intervención, hacer el checklist, o sea, eso le quedó clarísimo, que hay que hacer un breve encuentro con el paciente de todos los implicados. Y para la organización, que también pensó en este residente en ello, pues que cree que es necesario el insistir y hacer una mejora en la realización del checklist preoperatorio. Las competencias que él cree que ha desarrollado a raíz de este caso, pues es la comunicación, el trabajo en equipo, la bioética y la calidad asistencial. Esas son las enseñanzas que extrajo este residente. Como veis, algo que se hubiera quedado en la anécdota para tomar un café y anda, mira lo que nos ha pasado, la que se podía haber liado, bueno, pues ha servido para que todos aprendamos y para ponernos las pilas y para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Qué factores adyuvantes o adversos veo yo en este caso? Pues bueno, esto es una reflexión personal. ¿Qué ocurre en la cirugía de tarde? Pues vamos a veces ya con las prisas, estamos un poco o cansados o excesivamente relajados porque ya son procedimientos más rutinarios. Y un problema también, que a veces son pacientes que no los has visto tú, no los conoces, son pacientes de otros compañeros. Los recomendados, el síndrome del recomendado. ¿Quién no ha tenido casos de síndrome del recomendado? Yo he vivido montones, que os puedo relatar ahora alguno. Y cambios de turno también, esto es un problema por el error de la transmisión en la información. Y justo es lo que ha ocurrido aquí. Se han ido un grupo de la mañana y pasa a hacer el proceso, los que no le han ingresado a los pacientes, cambiar el orden. Por tanto, los cambios de turno muchas veces es pérdida de información o una comunicación que llamamos ineficaz. Y hasta aquí he llegado con este caso. No sé si habéis vivido alguno similar o parecido en el entorno en el que estáis. ¿Alguien quiere comentar alguno? Si no, os cuento yo alguno más. Sí. Muy bien. Adelante, adelante. Hola, yo soy Elena Escaso, soy uróloga. Y fue un problema que pasó fuera del ámbito quirúrgico, pero bueno, los urólogos también somos cirujanos, y el caso de Gruyère fue espectacular, porque pasó de todo, cosas que nunca habían pasado y se juntó todo en un día. Entonces era en el área... Bueno, he de decir que se hizo... Aquí tenemos un sistema de notificación de incidente de seguridad de paciente y que a raíz de este incidente se hicieron cambios para todo el hospital, con lo cual creo que sirvió para algo. Se pasó en el área de intervencionismo. Teníamos que hacer una biopsia de próstata a un paciente. Entonces, lo que pasó es que era un paciente mayor con un nombre bastante común. José Jiménez. Juan Pérez García, ¿no? No sé, pero me refiero que no era... Entonces había fallado, creo recordar, otro paciente y la enfermera del gabinete intentó adelantar al siguiente sin esperar. Generalmente nosotros cuando el paciente llega hay una admisión y se ve que ha llegado. Y dijo, voy a ver si ha llegado. Voy a ver si ha llegado sin comprobar que estaba el check de que el paciente había llegado a admisiones. Y gritó en la sala de espera, Juan Pérez... Y un señor mayor se levantó, más o menos de la misma edad, y Juan Pérez pasó. Mire, pase por aquí, quítese la ropa, le hacemos tal, no sé qué, no sé cuántas. Se hace la biopsia de próstata, el paciente se marcha a su casa y de repente llaman de admisiones. Oye, está aquí Juan Pérez, que está esperando una biopsia de próstata, pero si ya se la hemos hecho, ¿cómo puede ser? Entonces se da cuenta, ¿no?, quien estaba allí del error. Y habíamos hecho una biopsia de próstata a un paciente que no tenía que hacérsela. Claro, se le llama al paciente, sí que me ha sorprendido un poco, pero bueno, y usted... ¿Y a qué, ¿no?
¿Y a qué venía? Porque El paciente venía a recoger los resultados de una exéresis de un pólipo de una colonoscopia y como el recto, la colonoscopia, Ya, pues pensó que quizás quedaba algo y que tenían que quitárselo. Bueno, ya, sí, la gente pone. se hizo la notificación y bueno, pues se analizó todo lo que había pasado. Uno, intentar adelantar a un paciente sin comprobar que había. Segundo, el paciente no llevaba la pulsera identificativa porque estaba fuera del área quirúrgica. Era un área de intervencionismo donde en ese momento se les daba la pulsera, pero nadie la ponía. La identificación inequívoca no la hacíamos correctamente. Ahora se ha cambiado. Al paciente se visualiza con su DNI que se está colocando la pulsera. Dos, es no hacerlo. Pues, de hecho, tenemos un sistema, un TSEO, que es anonimizado, pero para adelantar se dijo el nombre. Un señor mayor que luego la familia pues estaba también arrepentida en haberlo acompañado, pero como era solo a recoger unos resultados, ni se lo plantearon, ¿no? Entonces, se fueron sumando una serie de cosas que parece increíble, o sea, parece increíble que alguien se deje hacer una biopsia de próstata, Sí. parece increíble, y pasó. Afortunadamente no tenía cáncer. Y os digo esto porque es la segunda vez que nos había pasado. Sí. Muchos años antes nos había pasado lo mismo. En esa ocasión el señor venía a hacerse una prueba de neumología y era en la sala de al lado y no nos dimos cuenta de que era otro señor al decirle: recuerde acabar el antibiótico que le hemos dado de profilaxis. A mí nadie me ha dado un antibiótico, ¿cómo que no? Y ahí nos dimos cuenta y este señor sí que tenía un cáncer de próstata que le diagnosticamos espontáneamente. Entonces, pasan las cosas y es increíble. Y hemos hecho cambios a nivel del hospital que yo creo que sirven para mejorar. Y desde luego creo que la identificación, la inequívoca esto la tenemos todos, al menos en el servicio de urología. Preguntamos 18 veces cómo se llama y miramos la pulsera. Qué bien, pues muchas gracias por la aportación porque ilustra muy bien todo lo que estamos hablando, ¿no? Me reía porque yo viví un caso similar de un paciente también con un nombre común y confluyeron dos pacientes en la urgencia con el mismo nombre. Imagínate, pues igual, José Jiménez, un nombre muy común allí en Madrid sobre todo. Uno venía al otorrino y el otro venía por una prostalgia, un dolor anal, por una fisura. Y el residente pequeño mío llamó a voz José Jiménez y el señor que venía al otorrino entró a la sala de cirugía y se llevó dos tactos rectales. Que luego dices, pero ¿cómo alguien que viene al otorrino se deja someter al tacto a dos? Porque claro, como no vio nada, llamó al residente mayor, que era yo. Oye, que viene un señor con dolor anal y yo aquí no veo nada. Bueno, pues no te preocupes, este es el resi pequeño que no tiene ni idea, pues voy yo, que yo sé más. Y le hice un segundo tacto rectal y tampoco vi nada. Y entonces ya le preguntamos, pero ¿usted qué le trae aquí a la urgencia? Cuéntenos un poco la historia para saber. Yo vengo con un dolor aquí en el oído. Te sorprende, porque muchas veces en el entorno, claro, el paciente en ese estrés, dice, pues esto será así, pero bueno, es anecdótico y te sorprende, ¿no? Como alguien puede dejar... encima el paciente se levantó de la mesa de exploración riéndose y nosotros enfadados, porque claro, enfadados con nosotros mismos también. Bueno, por eso me acordaba de la anécdota, ¿no? Pero eso lo tenemos todos los días. No hace mucho, en el hospital, en mi hospital, cuando viene un paciente con una obstrucción de colon, que siempre es neoplásica por el escáner, allí recurrimos a poner una endoprótesis, es decir, una prótesis dentro del tumor, un stent, que nos evita la cirugía urgente, que muchas veces puede conllevar a hacer un estoma, y nos prepara al paciente luego para hacerle la cirugía diferida, ¿no? Bueno, pues no hace mucho, ahí en el hospital nuestro. Una abuelita vino a la urgencia, una neoplasia obstructiva, hablamos para ponerle la prótesis. Para poner la prótesis hay que llevarla de la urgencia a rayos intervencionistas y ahí colabora el radiólogo, el endoscopista, que a la vez hace endoscopia para orientar y tomar biopsias, el radiólogo, aparte de los técnicos, la enfermería. Sea como sea, cuando dijeron que traigan a la paciente, ¿dónde está? En el box 2. Ya os podéis imaginar que trajeron a una paciente del box 2 que ya era otra, porque la nuestra ya estaba en la planta. Trajeron a una abuelita, la que había en el box 2. Pues ya está, la abuelita la trajeron. Se sedó a la abuelita, se le hizo la endoscopia. El endoscopista dijo, si aquí no hay ningún tumor, vamos a comprobar qué es.
Y efectivamente, se llevó gratuitamente una endoscopia que no pasó nada, pero otra vez el queso Gruyère dice, ¿cómo puede ser? Ni la enfermera de la urgencia, que tiene que saber dónde van sus pacientes, ¿no? Ni el celador que la trae, que no puede... Vos dos, pues esta misma. Ni cuando llega a rayos, el anestesista que tiene que poner la sedación. Ni el técnico, ni el endoscopista. O sea, 5 quesos de Gruyère. Al final se devolvió a la urgencia a la pobre señora, claro. No sé qué le explicarían a la familia o a ella. A lo mejor nada, porque se despertaría y a lo mejor estaba allí por una neumonía, yo qué sé. Y ya dijeron, ¿dónde está nuestra paciente Rosario? Pues en la planta, la habían subido ya unas horas antes. Todos los días, todos los días. Y eso es un incidente crítico. No se ha muerto la paciente, no ha pasado nada, pero es una brecha que hay que analizar y que genera disconfort al personal o al que lo ha vivido. Y bueno, pues de esas seguro que os están llegando a la cabeza 1000 situaciones de estas, ¿no? Si queréis que veamos otro que tenga yo por aquí. Bueno, os voy a dar otra cosa teórica, porque una cosa es el informe, que es lo que habéis visto con sus epígrafes, y luego lo que es la dinámica de análisis. Esto es muy sencillo. La dinámica de cuando nos reunimos en una sala para hablar de ello. Cuando ya tenemos hecho el relato, bueno, pues tenemos que reunirnos, hacer una sesión donde estén todos los implicados idealmente. Nosotros vamos a hacer una próximamente donde vamos a invitar a la enfermería, porque también tienen parte en el hecho. Y eso sería lo ideal, que nos juntáramos los residentes con los adjuntos. Si implica anestesia, pues invitar a algún anestesista o el que ha estado en el hecho como tal, y en este caso, pues la enfermería. Que no haya ahí un mogollón de gente y que por lo menos estés 20 minutos, media hora hablando. No es una sesioncita de 10 minutos, ¿vale? El moderador, el papel que tiene que hacer el moderador, pues ya podéis entender, esto es muy teórico, el facilitador, el promover la participación, el extraer las conclusiones, sintetizar un poco las ideas, el hacer preguntas abiertas y hacer luego al final un resumen de la cuestión, las emociones generadas sobre el caso, lo que hemos hecho ahora mismo aquí, más o menos grosso modo, las enseñanzas adquiridas y las áreas de mejora que podemos extraer del caso. Y, por supuesto, establecer las normas, que aquí no venimos a darnos latigazos ni a criticar a nadie, solamente a contar un hecho para aprender de él y corregir para que no vuelva a ocurrir, del respeto y la confidencialidad y el anonimato, que a veces es lo que os contaba de esta compañera del Marañón, que venía a raíz de que quería presentar un caso y no se atrevía a hacerlo en una sesión porque la última vez que vivió uno fue para hacerse reproches y darse caña, y eso no es. Yo los he vivido en mi residencia. Bueno, esto es nada, es como están aquí los residentes exponiendo un caso, en la fase de apertura. Luego la presentación es leer lo que hemos hecho ahora, leer el incidente con todos los epígrafes. Luego analizar entre todos, reflexionar sobre ello, lo que hemos hecho ahora aquí un poco con el caso que han comentado de urología. Y luego una fase de cierre con conclusiones. Como ves, es una cosa muy teórica, pero esto es el esquema de lo que es una dinámica de una sesión de análisis de incidentes críticos. Eso es lo que os contaba el tercer punto, que es donde se invita a los participantes a contar sus experiencias para aportar soluciones para si vuelve a ocurrir algo similar. Y la fase de cierre con las enseñanzas del caso y las conclusiones. Es lo que ya hemos hecho, ¿vale? Esto era muy corto, como ves. Muy bien, esto lo cierro. Y estos son casos que tenía míos, pero no sé si vosotros tenéis alguno también que queríais comentar. Claro, adelante. Mira, te van a dejar un micrófono para que te escuchen los conectados en streaming. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy residente y bueno, me pasó un incidente crítico, que es lo que dices, que no tiene que ser realmente un paciente que tenga una finalidad. Y un bueno, desenlace fatal. Un desenlace fatal. Y bueno, me he identificado más porque has hablado de las 4 vertientes de que solo, además del residente, el tutor, el paciente y bueno. La institución. Y la institución. Pues nada, me pasó, yo estaba de vacaciones, esto fue en diciembre del año pasado,
y bueno, me llamaron por teléfono porque hace un par de días me habían enviado una notificación por parte de la delegada de la protección de datos que, bueno, me pregunta que si yo, bueno, hacen una revisión aleatoria a veces de los accesos a los expedientes y, bueno, 2 meses antes de la llamada que recibí, se ve que con mi usuario se entró a una historia de un paciente, pero que ese paciente ellos habían corroborado que no se había hecho ningún tipo de asistencia ya sea en urgencia o que tenía alguna cita programada reciente o que por lo menos no hubo otro tipo de intervención, ya sea pedirle una analítica o prescribirle un medicamento. Entonces me pregunta y me dice el día exacto de lo ocurrido. Yo en ese momento no me acordaba, entonces lo tuve que revisar y dije, bueno, si es este día que me comentas, a lo mejor yo ya estaba saliente de guardia o estaba acabando la guardia. Me explica un poco lo que había pasado, que se había accedido a la historia de este paciente y me dice como las horas que pudo haber pasado. Entonces yo intento comentarle lo que más o menos vivimos en el día a día a veces de la guardia, que a veces no, a lo mejor estábamos valorando un paciente y todo, pero bueno, ella me dice que este paciente, bueno, yo recordando un poco todo, yo sin saber más nada de la historia del paciente, me comenta que solo era un paciente que era un empleado del hospital, pero tampoco ella me da más información. Y bueno, yo tampoco pedí más porque dije, bueno, intento recordar lo que pudo haber pasado ese día. Y dije yo, bueno, por lo que me comentas, le digo yo creo que lo que pudo haber pasado es que me dejé el usuario abierto y que a lo mejor… Ocurre. Bueno, y a lo mejor alguien, que no lo sé todavía, o no, bueno, ha entrado a esa historia. Entonces me explica que, bueno, que luego me avisarán de cómo acaba un poco la situación, ¿no? Sí, pero a ti ya te deja pues yo, mal. Agobiada, muy nerviosa Claro. y justo, bueno, intentando recordar todo, decía, es que qué pudo haber pasado, que, ¿sabes? Le empiezas a dar como lo que dices tú, mil cosas, me agobió un montón. Y yo esperando el tiempo de cuando me avisarán, pasaron un par de semanas y yo sin saber nada. Yo decía yo, ¿esto qué repercusión va a tener conmigo? ¿Algo legal? ¿Con la residencia? Sí, porque el acceso a una historia clínica sin consentimiento Sí. es muy grave. Luego lo hablamos con mi tutora en una tutoría y, bueno, hablamos de este incidente crítico, le expliqué lo sucedido a ella y, bueno, también me llegó la notificación de recursos humanos que le llega al jefe de docencia, que se lo notifica a ella y, bueno, hablamos un poco el sucedido. Y en esa misma notificación explicaban eso, de la importancia de los datos del paciente, no solo a nivel personal, sino en cuanto a su salud y que la historia clínica es algo, bueno, confidencial, que esto está legalmente protegido también y que tenemos que hacer el uso adecuado de lo mismo. Bueno, al final se me da como un llamado de atención para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, y lo importante de esto es lo que es decir, la responsabilidad, reflexionar un poco del caso. Por lo menos yo me quedo de que si no vamos a hacer ningún tipo de intervención en el paciente o algo, bueno, no dejar el usuario abierto, no compartir también nuestros datos, que a veces, no sé si en nuestros hospitales, pero a veces vienen estudiantes a rotar con nosotros y, bueno, a lo mejor ellos también quieren hacer un poco de historia clínica o revisar algún curso, pues intentar no compartir los datos porque es que no sabemos un poco qué puede repercutirte tanto a ti como a la persona directa como indirecta al paciente. El paciente al final no quiso hacer ningún tipo de intervención, por decirlo así, o dirigido a esto, y se ha quedado ahí como una llamada de advertencia. Sí, sí, que a ti te hizo un mal rato porque te tienen que dar un toque por algo que no has hecho, porque seguro que dejaste el usuario abierto y eso ha ocurrido. Una compañera mía, vamos bien el que lo analizaras como incidente crítico que es. No se ha muerto nadie, no ha pasado nada, pero ha generado un conflicto, ¿no? Y algo encima que al que lo ha vivido y al que le ocurre, pues le deja ese desconcierto que obliga a analizar y tomar medidas, o por lo menos tú reflexionar sobre ello y decir, bueno, lo que tengo claro ahora es cerrar el usuario, no dejar mi clave a nadie. Yo he vivido 2 situaciones en el hospital relacionado con esto. Uno, una compañera nuestra cirujana que le tocó ir a un juicio de un paciente que estaba ingresado en medicina interna y que fue mal, falleció. Y cuando llamaron a todos los participantes tirando de las notas de la historia clínica de quienes habían participado, perdón, pues uno de ellos se había dejado el usuario abierto y escribió alguien de guardia, pero que era obvio que era un paciente que no requería nada de cirugía y que era un comentario de internista, un comentario así.
Si hubiera sido comentario del cirujano, hubiera sido más escueto. Esto sirvió para hacer una broma, pero claro, sirvió para luego porque tuvo que ir al juicio. Dijo, pero si esta nota no es mía, si es obvio que aquí no hay presencia quirúrgica por ningún lado. Y ocurre muchas veces. Yo lo he hecho, me he sentado a veces a escribir y resulta cuando veo las notas digo, pero si estoy escribiendo con el usuario de otro que se lo ha dejado aquí abierto, ¿sabes? ¿Y cuántos habrán escrito con el mío? Seguro. Yo intento ser cuidadoso a partir de ello y lo haréis, cerrarlo, ¿no? Pero es un error frecuente. Y esta compañera mía, aunque lo puso en manos del gabinete allí de jurídico del hospital, le tocó ir al juicio a decir sencillamente que ella no era. Y así se quedó. Bueno, pues nada, pues váyase usted. Pero el entripado que te llevas, ¿sabes? Se pudo demostrar por eso, porque era una nota de un paciente que no habían requerido para nada a los cirujanos. Sería una neumonía o lo que sea, y era una nota escrita con un usuario de un cirujano, pero no era una nota de una valoración de un cirujano. Pero tú imagínate todo ese lío, porque se escribió con las prisas en un usuario abierto. Y luego tuvimos otro, pero este fue de un médico del hospital que estaba con una baja por una depresión y bueno, pues una situación personal, y se accedió a su historia clínica con buena fe. ¿Sabes quién accedió? El secretario de su sección. ¿Y por qué tenía las claves del secretario de los cirujanos? Porque se le facilitaron al secretario las claves para hacer informes. Para los informes de cirugía menor, que muchas veces para ir más ágiles en el quirófano, pues los hacía el secretario, pero para hacerlos necesita un usuario de un médico, ¿no? Bueno, pues se le daban al secretario un gran error, que eso dieron un tirón de orejas al jefe de servicio, a todo el equipo. ¿Cómo le dejáis las claves a otra persona, al secretario, para que os haga los informes? Claro, pues él se valió, el pobre secretario, de esas claves para acceder a la historia de un compañero solamente por el interés que no era con ninguna mala intención, sencillamente a ver qué le pasa a este que le veo triste, ¿no? Y se metió en la historia de psiquiatría del paciente, ¿sabes? Claro, tú imagínate el lío cuando este médico sabía que se había accedido a su historia y se encontró pues esos accesos, ¿no? Bueno, el lío no pasó nada porque eran amigos al final, pero te das cuenta, ¿no? Incidente crítico, no ha llevado a ninguna muerte, pero es un lío que puede conllevar inhabilitación, muchas cosas. Pues dentro del caso que ha dicho Rosy, ¿no? Dentro de su aprendizaje, bueno, pues también revisamos, porque desde servicios jurídicos se hizo la notificación a recursos humanos, que son los que en definitiva valoran el caso y mandan, digamos, la penalización, ¿no? que tiene que asumir el trabajador. Y ahí, bueno, también nos estuvimos mirando las leyes de protección de datos, las leyes del convenio colectivo, ¿no? de lo que podía suponer para el trabajador estos hechos. Y aparte de que aprendió de que no debe de dejar nunca su usuario abierto, que no sé si son 10 minutos desde que tú tiene una que queda latencia abierto, ¿no? de minutos, que al final la repercusión cae en ti, aunque sea de forma indirecta, va a ser tu culpa, no van a penalizar, ¿no? Como en el caso del internista que escribió con un usuario del cirujano. Le tocó al cirujano ir, sí. Al final, luego depende del juez cómo se lo tome. Aunque sea un tercero, es tuya, te va a recaer en ti la penalización, ¿no? Si se lo dejas a alguien o a tus datos a alguien, va a ser tu penalización. Sí. La que aprendió varias cosas del incidente crítico. Si alguien quiere comentar algo, alguna vivencia que haya tenido, o si no lo ha analizado o quiere que lo analizáramos aquí. Sí, mira, si quieres coger el micrófono para que lo escuchen los que están conectados. Como veis, casos, todos los que queráis y más. Hola. Bueno, yo solo voy a comentar uno que me ha comentado precisamente mi R mayor, que les pasó recientemente en La Guardia. ¿Y lo habéis analizado o lo vais a analizar? Bueno, no, digo, bueno, pues mira, lo voy a aprovechar a ver qué me dicen en el curso y luego como teníamos intención de hacer un día docente o un incidente crítico esto y tal. Media hora os reunís pues, y a los residentes les es bueno, agradable. No parece muy largo, pero yo como es eso, no ha habido un desenlace fatal ni nada y simplemente quedó en un debate
qué es lo correcto y lo que no. Claro, eso tampoco al final nadie dice qué es lo correcto y lo que no, ¿no? Bueno, era una paciente mayor con una enfermedad degenerativa, una ELA, que tenía una eutanasia ya programada en 15 días. Y la señora empezó como con mucha astenia y tal, fue a urgencias y tenía una hemoglobina de 4,5. Entonces se abrió el debate de, bueno, la residente quería transfundirla porque, oye, esta señora se quiere morir dignamente tal día. Y bueno, pues los adjuntos, así, pues hubo la discusión de, hombre, pues ya no le hacemos nada y que muera ahora que ya le toca, como si dijéramos. Y se generó ahí un debate de qué se hacía en este caso y al final, bueno, pues se decidió transfundirla y que la señora aguantara hasta el día que tenía previsto morir. Bueno, me pareció como muy interesante porque, claro, ¿qué es lo correcto, lo no correcto? Aquí ya entramos en mucho debate biótico, ¿eh? Claro. Pero que, bueno, al Era final otra de las la vertientes residencia un poco se salió con la suya de, bueno, yo voy a intentar esta señora, si está tan débil, pues que esté mejor los días que le quedan, ¿no? Y bueno, eso me parece muy interesante para Pues sí, contarlo hoy. sí lo es, para debatirlo e invitar al residente implicado, a los adjuntos, a alguien a lo mejor del comité de ética, si hay un comité de ética que lo hay en los hospitales, alguien a lo mejor el abogado del hospital, que siempre hay del gabinete jurídico, para que os diga lo que es la ley de autonomía del paciente. Y yo creo que está bien, puede ser una sesión muy... Sí, sí, yo creo que la señora dijo que, bueno, que por eso se encontraba mal y pasó y de urgencias, a ver lo que tenía, ¿no? Entonces, pues se la trató como si nadie supiera que tenía que morirse en 10 días o en 15 o en los... Claro, sí, yo me quiero morir y lo he firmado, pero bueno, estos quiero 15 días morirme que me sin quedan, dolor quiero y sin pasear. estar tan con disnea, yo qué sé, ¿sabes? Pues bueno, pues Sí. si me lo va a quitar la transfusión, pues Bueno, pues se ve que transfúndanme. generó mucho debate de, Claro hombre, que genera, para claro que genera. como ensañamiento o encarnizamiento, quiero decir, venga, terapéutico. Pero yo no, yo también yo lo vi muy plausible que tiraran adelante. Sí, con sabéis que ahora le han cambiado el nombre, con ahora la ya, transfusión, ¿no? ahora ya como tiene connotaciones lo de encarnizamiento terapéutico, ahora igual que cuando decimos es la obstinación terapéutica, ¿no? ¿El? Futilidad, claro. Claro. Pues sí, eso da para que lo hagáis, ¿sabes? Yo creo que es interesante, sobre todo porque se te va a presentar mañana otra situación y bueno, pues para saber cómo enfrentarla. Mira, os pongo yo un caso similar. Este era el original, que lo he transformado aquí. ¿Ves? Esta es de nuestra residente, que lo presentó allí en nuestro hospital. Lo que pasa es que he obviado aquí el caso clínico, las fotos y todo esto. Y lo he puesto aquí, conforme al formato. Bueno, pues nada, es un análisis de un incidente crítico, una paciente que rechazó una cirugía. Por eso he puesto aquí lo de la paciente rebelde. Informe de incidente, descripción del incidente. En mi guardia de R3 de cirugía, esto lo está relatando en primera persona la residente que lo vivió. Tuve que atender a una paciente anciana de 87 años con buena situación basal, con una hernia umbilical incarcerada. Y en el escáner y en la analítica pues había compromiso isquémico del asa de intestino delgado. O sea, pues esto es un estándar de nuestras urgencias de pacientes con hernias que requieren reparación de la hernia y a veces resección del intestino. Al proponerle la cirugía urgente, y una vez expuesto el procedimiento a realizar, hay que quitarle un trocito de intestino que aparece en el escáner que está feo y las posibles complicaciones derivadas, pues la paciente dice no. Y la paciente rehúsa y rechaza cualquier tipo de intervención. ¿Qué hacéis? ¿No? Claro, se intentó primero convencer a la paciente, digo convencer porque tú no puedes convencer a nadie, cada uno es libre de hacer lo que quiera, a someterse a cirugía y el desenlace fatal si no la operábamos. Claro, esto no tiene opción de manejo conservador. O te quitan el intestino isquémico o se acabó. Además ya tenía signos tróficos en la piel, con celulitis, o sea, esa asa estaba podrida, como decimos en el día a día. Pero bueno, esto al residente, claro, sigue su descripción. Y a pesar de ello, y estando en plenas facultades, bueno, esto es una errata, rehúsa el tratamiento alegando que ya había vivido bastante.
llega, no tiene hijos, llega su sobrina y llorando, porque le decimos lo que hay, pues le suplica que firme el consentimiento y así estuvimos desde el diagnóstico por la mañana hasta bien entrada la tarde. Se habló con el psiquiatra, claro, para ver si esta mujer no, estaba plenamente consciente y determinó que estaba capacitada para la toma de sus decisiones. Claro, la residente pues nos llamó. Tengo esta situación, que imagínate la inquietud para ella, que es que se va a morir una abuela de algo que podemos resolverle. Y bueno, pues bajó su adjunto para hablar también con la paciente. Finalmente, pues nada, se tuvo que ingresar, ponerle medidas paliativas y en 48 horas, sedación y en 2-3 días pues falleció. Es que no hay otra. Claro, tú imagínate al residente cómo se va de la guardia, ¿no? Las inquietudes y las dudas y qué puedo hacer. Bueno, pues esta es la descripción de sus emociones. ¿Cómo lo describe? El hecho de tener que dejar morir a una paciente de algo que hubiera tenido fácil solución, pues me tuvo preocupada toda la noche, lo vivió mal, no sabía bien cómo hacer esta situación y no me gustaría que se repitiera otra situación similar. ¿Qué la actuación profesional? Pues estamos ante una paciente que está capaz y que rechaza su tratamiento de forma voluntaria y habiéndose debidamente informado. Se dejó por escrito en la historia clínica, se informó a los familiares, ella firmó, no sé si esto, luego nos decían que no era necesario que firme la revocación del consentimiento, pero bueno, tú le estás dando un consentimiento y hay un apartado que pone no, bueno, pues lo firmó y se decidió pues esto que llamamos, ahora ya no se dice tampoco limitación del esfuerzo, porque limitar también tiene connotaciones, ahora decimos adecuación del esfuerzo terapéutico, que es sedarla, ¿no? Y así se hizo. Los resultados, pues que la paciente falleció, se habló de la ley de autonomía del paciente y quedó la duda de si era necesario o no que firmara la revocación. Bueno, con que quedara constancia en la historia clínica, bastaba. Los dilemas que le surgieron al residente, pues la importancia de la autonomía del paciente, la dificultad de no empatizar, antes salió ahí la palabra que a veces nos obliga a estas situaciones, claro, ella estuvo toda la tarde con la pobre abuelita y al final pues te cae bien y te da pena que se va a morir delante de tus narices porque tiene su libertad, ¿no? A la hora de decidir lo que quiere y lo que no. También, ¿qué dilemas le surgían? Pues el cómo se debe adecuar el esfuerzo terapéutico, es decir, en este caso sedar o poner analgesia y no caer en la obstinación, ¿no? Las enseñanzas del caso, pues lo que hemos dicho, que existe una ley de autonomía del paciente, el conocer los principios de sedación y la necesidad a veces de comités de ética. Es verdad que esto es un caso urgente, pero a veces surgen dilemas en casos programados y que se pueden dirimir en los comités de ética. Bueno, pues esto es un caso real de no hace mucho, con una residente nuestra y que lo llevó mal, cómo lo vivió y bueno, pues nada más para que veáis cómo lo desarrolló y le sirvió pues bueno para quedarse ya también un poco más tranquila y sobre todo reflexionar sobre el hecho. Adelante, sí, mira, si le podéis pasar el micrófono. Una coseta, acabem aquest cas i farem un receso de 5-10 minutets per fer un cafetet que està aquí darrere i si algú vol anar al bany, que vagi al bany i continuem. Qui demana la paraula? Sí, allí quería comentar algo. Sí, claro. Sí. Esta situación que comentabas, ¿qué sucedería si apareciera en una persona muy joven, 40 y pico de años, y en una cirugía no urgente? O sea, que tiene un tumor que sabes que acabará con su vida y desee en sus caudales no operarse. ¿Cómo se maneja una situación así? Porque son cosas súper complejas también. Claro, pues yo creo que como hay margen de maniobra, si es algo programado, pues convocaría al comité de ética del hospital, ¿no? Primero saber que el paciente está capacitado, ¿no? que es plenamente consciente e incluso invitarle a un segundo encuentro con algún familiar o acompañante, ¿sabes? Para que ratifique. Yo creo que eso es bueno, que no seas tú. Si te presenta esta situación, paciente y tú solo, emplazarle a otro encuentro. Yo lo he hecho a veces con testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, pues ya sabéis que a veces me ocurrió con un paciente que tenía un cáncer de recto
Y después de hacerle toda la historia, todo el estadiaje, y le presenté el consentimiento ya para operarle, y cuando veo que empieza a leérselo muy pormenorizadamente, y después de estar un rato, él estaba buscando justo donde pone autorizo a que en caso necesario se me transfunda, y entonces dijo, yo esto no lo firmo. Y digo, hombre, me lo podía haber dicho antes, que llevamos aquí un montón de tiempo, porque tenemos ya hecha una vía para los testigos de Jehová con anestesia, ¿no? Pero en aquel momento era difícil, porque yo esto no lo firmo, digo, pero táchemelo del consentimiento, y entonces sí, digo, yo no puedo modificar un consentimiento que es el de la Asociación de Cirujanos, el aprobado por el hospital. ¿Qué hice? Pues emplazarle, irme yo a mi gabinete a hablar con la dirección médica y emplazarle a otro día a que viniera, y ya le dábamos la solución. Porque claro, yo viéndolo egoístamente luego nos hicimos muy amigos y acabé operándole, ahora os digo cómo. Pero claro, yo dentro decía, bueno, pues si usted no firma el consentimiento se acabó la consulta, ya está. Buenas tardes. No. Yo de aquí no me voy. A mí me solucionan mi problema. Este es mi hospital, tengo un cáncer de recto y soy testigo de Jehová y me lo tendrán que respetar, y yo ese consentimiento no lo voy a firmar. Estás atascado ahí ¿no? Entonces, bueno, yo me subí a mi dirección médica a ver cómo lo resolvía y le emplacé a otro día, y claro, ese otro día pues yo ya me informé y él vino ya acompañado con su obispo de su congregación, con una maleta gordísima que siempre llevan, donde hablan de lo malo que es la sangre y de los beneficios de los recuperadores de sangre y de todo esto, ¿no? Y bueno, en aquel caso lo que hacíamos estaba centrado, los testigos de Jehová se llevaban al Hospital de la Princesa, que había allí, digamos, una especie de acuerdo, Hospital de la Princesa de Madrid, donde cuando se generaba algún conflicto de algún paciente que necesitaba hacerse una cirugía sin transfusión, pues se centraba allí. La cuestión, al final, por una cosa o por otra, tampoco le atendieron en la Princesa porque ya se había roto un poco ese esquema, y volvió a nuestro hospital. Le pusimos en contacto con anestesia, se le dio un formato especial que se les da para los testigos de Jehová, y se operó y no hizo falta transfundirle, y que íbamos a respetar hasta el extremo su creencia, por supuesto, pero a lo que iba, que le emplazamos. Tienes margen de maniobra para asesorarte y hacerle venir otro día con otro acompañante o con un familiar. Pero como veis, cada caso que contáis me vienen a la cabeza casos vividos, y a vosotros igual, seguro, ¿no? En este caso nos consultó, pero no es vinculante. Una herramienta más, ¿no?, de lo que es ciencia, pero no es vinculante. Pero al fin y al cabo lo que prima el comité de ética es la autonomía del paciente. Aunque tenga 40 años, si él está capacitado para tomar su decisión, no hay tutía, vamos. No es eso. Como veis, todo han sido ahora, los últimos casos que he comentado han sido problemas de ética, ¿veis? Que no que conlleven un desenlace fatal en el sentido de complicaciones o de un efecto adverso. Es todo de qué hacer en una situación de una muerte de un paciente que está pendiente de eutanasia, una historia clínica que usó mi usuario, una paciente que, apelando a su derecho a decidir, dice que no se quiere operar legítimamente, o este último caso igual, o de los testigos de Jehová, o un paciente joven que dice yo no me quiero operar. Pues bueno, como veis, han sido todos relacionados con la ética. Y claro, eso al residente, imagínate tú, que le pilla de nuevas, que tú le puedas dar sugerencias porque ya eres más mayor y has vivido casos, o que en esa sesión haya otros adjuntos que le hagan sugerencias para cuando se le presente otra vez algo similar, ¿no? O sea, yo creo que tiene esa utilidad. Sí, ¿os parece?